Gracias a Dios y gracias a ustedes que han apartado tiempo para venir específicamente a adorar a nuestro Dios. Esta noche quisiéramos recordarles, hermanos queridos, que las fuertes corrientes teológicas de nuestro mundo, los grandes estudiosos de la palabra del Señor, señalan 4 eventos muy importantes en la historia del ser humano en cuanto a historia bíblica se refiere. La primera es la salida de Adán y Eva del huerto del Edén. Fue algo trágico, algo triste, algo que marcó el inicio de una gran lucha, de una gran guerra entre el ser humano y el enemigo de las almas. La segunda fue aquel gran momento cuando Israel salió de Egipto con mano poderosa, todo un país destruido por el Señor, porque Dios quiso mostrar su poder en ese lugar. El tercer momento histórico fue la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Realmente fue algo maravilloso para el ser humano, porque allí se estaba consiguiendo la salvación y la vida eterna para cada ser humano, pero también ese silencio en el cielo, la consternación de la comunidad celestial al ver al Hijo de Dios colgado en esa cruz. Y el otro evento sumamente importante para la historia del ser humano, 1844, en donde empieza el fin del tiempo del fin. Prácticamente esos 4 momentos son importantes y cada uno de ellos muestra la mano de Dios actuando de una manera directa y poderosa. Pero desde que Adán y Eva salieron del huerto del Edén, Cristo, nuestro Señor, y Satanás se han tramado en una cruenta lucha, en una gran guerra. Y nosotros, los seres humanos, estamos ahí en medio de esa guerra, en medio de esa lucha. La palabra de Dios en el libro de Apocalipsis dice, en el capítulo 2 específicamente de Apocalipsis, dice que Satanás ha descendido a esta tierra con gran ira, con gran ira. Y si alguna vez usted ha mirado a una persona airada, enojada, molesta, pues no es ni la más mínima muestra de lo que es el enojo de Satanás. Pero la palabra de Dios es bien clara y específica, donde Él dice con quién está molesto. Y la palabra del Señor dice que Él está molesto con aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y entonces la lucha se intensifica. Y cuando una persona está queriéndole entregar su corazón a Jesús, cuando una persona empieza, por decir así, a coquetear con Jesús, a tratar de ponerle atención a Él, atención a su palabra, atención a la oración, atención a la alabanza, y cuando se le está prestando y dedicándole tiempo a Jesús, entonces Satanás está demostrado en la Biblia que empieza a negociar contigo. Yo no sé cuántos de los que están aquí tienen algún negocio que tienen que negociar con un cliente para poder colocar la mercadería en su mano, para luego decir, lo logré, lo vendí, soy un buen negociante. La palabra de Dios dice que el enemigo de las almas entra en negociación. Y sin nosotros percatarnos, darnos cuenta, hay momentos en que nosotros nos sentamos a conversar con el enemigo y escuchamos sus estrategias que él lanza para que el ser humano, privarlo al ser humano de ese maravilloso destino seguro que el Señor nos tiene preparado. Yo quisiera esta noche que vayamos al libro de Éxodo, específicamente en el capítulo número 5. Éxodo, capítulo 5. Vamos a ver ahí lo que la Biblia enseña con respecto a este plan del enemigo. Quiero decirles que la palabra de Dios en el libro de Romanos dice
que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la consolación de las Escrituras nosotros tengamos esperanza. ¿Creen eso, hermano? ¿Creen ustedes que todo lo que está escrito para nuestra enseñanza sea escrito para que los errores que se cometieron y las virtudes que pudiesen tener las personas, el éxito de cada una de ellas, también nosotros las podamos tener? Ahora, Éxodo capítulo 5 habla de lo que Dios quería con Israel. Cuando leemos el libro de Génesis nos damos cuenta que el Señor le prometió a Abraham que él iba a ser padre de muchedumbres, iba a ser un hombre próspero, un hombre rico, iba a ser un hombre que iba a proliferar, ¿no?, su prole, de tal manera que iba a ser el padre de una nación grande. Y en una ocasión, cuando el Señor estaba conversando con Abraham, le dijo también y le profetizó el Señor que su descendencia iba a estar en Egipto y iba a ser esclava por 430 años ahí. Y prácticamente eso se cumple. La Biblia dice que 75 personas entraron a Egipto. Y la palabra de Dios dice de que cuando murió José y murió aquel faraón, se levantó otro faraón que no conocía a José, y entonces sometió a los israelitas a servidumbre hasta que se cumplió el último día de los 430 años que Dios había predicho a Abraham que iba a estar su descendencia esclava en Egipto. Pero cuando ya llegó el momento de que tenía que salir los israelitas, cuando ya llegó el momento de que todas esas más de 2 millones de personas, la Biblia dice en Éxodo capítulo 12 que salieron 600,000 hombres, sin contar las mujeres, sin contar a los niños y también sin contar a una gran multitud de los egipcios que también salieron con él, porque creyeron a la palabra. Otros se sintieron atemorizados, otros salieron con Israel con el objetivo de salvar su vida, ¿no? Por diferentes razones. Muchos egipcios también se mezclaron con el pueblo de Israel. Pero cuando llegó el momento en que tenían que salir, cuando ya llegó el momento, cuando la palabra de Dios llegó a través de Moisés, a través de Aarón, al pueblo de Israel, la palabra de Dios dice de que el capítulo 4, vamos a leer este versículo antes, capítulo 4 y versículo 29. Quiero que lean conmigo, por favor, ese texto. Éxodo capítulo 4, versículo 29. Dice así: fueron pues Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. 30. Dice así: Aarón les contó todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Versículo 31 dice: el pueblo creyó, y al oír que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. ¿Qué dice la palabra del Señor? Cuando Moisés y Aarón les anunciaron la palabra de Jehová al pueblo, el pueblo, que dice, creyó. Y por haber creído esa palabra, el resultado fue que los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor. Y eso le molestó a Satanás. A él le molesta. La sierva del Señor dice que la única manera que el diablo puede salir corriendo de nuestra vida, que puede salir corriendo de nuestro hogar, que puede salir corriendo del corazón de nuestros hijos, es cuando mira a un cristiano de rodillas. No hay otra manera de que el diablo sea sacudido de tu vida. No hay otra manera de que el diablo sea sacudido de tu hogar, de tu familia, de tus hijos. Yo no sé cuál es el drama que puede estar viviendo alguna persona que está aquí. No sé si tiene problemas matrimoniales, problemas financieros, problemas familiares, de lucha por un hijo, por una hija, por un esposo, por una esposa. No sé. Pero yo quiero decirte esta noche que cualquier batalla, cualquier lucha que nosotros enfrentemos, que el enemigo nos esté persiguiendo, nos esté molestando, nos esté hostigando, la única manera que podemos sacudirlo y que podemos hacer que ese ser maligno que nos quiere matar y destruir salga de nosotros
es cuando Él nos mira de rodillas. Doloso Cortés, un gran teólogo, dice que Satanás no le tiene miedo a los títulos de doctorado, no le tiene miedo, dice, a los títulos de maestría, a las licenciaturas en teología, no le tiene miedo a nada de eso. A lo único que le tiene miedo y hace temblar es cuando mira a un cristiano de rodillas. Es así como nosotros podemos sacudirnos al enemigo. Y ahí estaba Moisés, ahí estaba Aarón, ahí estaban ellos diciéndole al pueblo que Jehová los había visitado, les estaba predicando el evangelio. Y el pueblo de Israel, dice la Biblia, creyó a esa palabra, se inclinó y adoró al Señor Dios Todopoderoso. Bendito sea el pueblo de Israel en ese tiempo y benditos seamos nosotros ahora que también nos inclinamos ante el Señor. Pero claro, hermanos, el enemigo nunca se queda de brazos cruzados. Y entonces el siguiente paso que da Moisés es llegar a la máxima autoridad de esa nación a conversar con ellos. El Señor le había dicho a Moisés y a Aarón: saca a mi pueblo de ahí. Y sácalos a todos, desde el más chico hasta el más adulto. Ni siquiera, así lo dice Éxodo capítulo 12, ni siquiera la pezuña de un perro de los israelitas tiene que quedar en Egipto. Todo debe de salir. Ni siquiera la hebra de un cabello israelita debe quedar allí en Egipto. Todos deben de salir. Y todos deben de salir para darme culto, para darme honra, para glorificarme, dice el Señor. Y Moisés iba con ese desafío ahora. Moisés iba con esa orden. Moisés iba a cumplir la orden del Señor y llega ante el faraón. Entonces en el capítulo 5 y el versículo número 1, por favor ubiquémonos ahí. Dice la palabra del Señor: después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Pero el faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová y tampoco dejaré ir a Israel. Ellos dijeron: el Dios de los hebreos se nos ha manifestado. Iremos pues ahora 3 días de camino por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espadas. Mire lo que dice el verso 4. Entonces el rey de Egipto les dijo a Moisés y a Aarón: ¿por qué buscáis apartar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Y el versículo 8 dice: les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes y no le disminuiréis nada, pues están ociosos. Por eso claman diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Que se le aumente el trabajo para que estén ocupados y no atiendan a palabras mentirosas. Miren ustedes, los israelitas, mis queridos hermanos, tenían funciones importantes ahí. Trabajaban, estaban desarrollando el país de Egipto. Faraón los había sometido a una esclavitud y a una servidumbre. Y ahora ellos querían adorar al Señor. Ellos, por mandato de Dios, a través de Moisés y Aarón, tenían que salir para adorar a Dios. Y en ese momento, el faraón, lo primero que dijo fue: ustedes están ociosos. Ustedes están haraganeando ahí. Ustedes tienen mucho tiempo desocupado. Por esa razón ahora, por esa ociosidad, están diciendo que van a ir al desierto a adorar al Señor. Y el faraón se molestó y dijo él: ahora les vamos a duplicar las tareas, les vamos a duplicar el trabajo para que ellos, dicen, no tengan tiempo para y crean a palabras mentirosas. Es interesante ver que Faraón le llamó al mensaje de Dios falsedad, lo tipificó como una mentira. O sea, el diablo tiene la osadía de decir que la palabra de Dios es mentira, que no es cierta, que no se debe de creer. Pero por si fuera poco, el enemigo también, para evitar que los israelitas
israelitas le rindieran culto a Dios, para evitar que los israelitas adoraran a Dios, les duplicó las tareas laborales también. Así que la primera estrategia y la primera negociación que Satanás hace para impedir que los israelitas fueran a adorar a Dios fue darles trabajo, trabajo y trabajo y mucho trabajo, para que ellos no tuvieran tiempo de ¿qué? De ir al desierto y adorar a nuestro Dios Todopoderoso. Dijo él: duplíquenle las tareas, denle doble porción ahora de trabajo, aflíjanlo más con trabajo, para que ellos no tengan tiempo y no crean a ese mensaje mentiroso y ocioso. Una estrategia poderosa que él utilizó en aquel tiempo con los israelitas. Pero él siguió negociando. Y la palabra del Señor en el versículo 17 del capítulo 5 de Éxodo, por favor, lea conmigo. Dice así la palabra de nuestro Dios en el versículo 17. Cuando volvieron a llegar, los siervos de Dios dijeron, él respondió. ¿Cómo dijo él? ¿Estáis cómo? ¿Estáis? Estoy leyendo el capítulo 5 de Éxodo, versículo 17. ¿Estáis ociosos? Sí, ociosos. Y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificio a Jehová. Y ahora él dice el verso 18, y pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. ¿Cuál fue la estrategia que usó Faraón para evitar que los israelitas adoraran al Señor? ¿Cuál fue la primera estrategia que utilizó? El trabajo. En sí el trabajo, mis queridos hermanos, es una bendición. El Código Laboral de la República de Nicaragua se inicia diciendo: el trabajo dignifica al hombre. Y cuando usted entra a una de las ciudades más importantes de Nicaragua, encuentra una escultura en una rotonda donde está ahí un hombre con un cincel y un martillo en su escultura, formándose él mismo así. Está la escultura. Y eso indica que el trabajo forja al hombre. De hecho, el trabajo, mis queridos hermanos, ha sido, es y será siempre una bendición para todos nosotros. Porque la palabra de Dios dice: el que no trabaja, que no coma. Así dice la Biblia, ¿verdad? Sin embargo, nosotros tenemos, la palabra de Dios dice: 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu bestia, ni tu extranjero, ni nadie que habite dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el 7º día Jehová Dios lo reposó, lo bendijo y lo santificó, porque en él reposó en aquel gran día de la creación. El Señor nos dice: trabajen. El trabajo dignifica al hombre, el trabajo forja al hombre. Pero cuando el Señor nos dice que tenemos que trabajar, hay que trabajar. Pero cuando el diablo nos manda a trabajar, no hay que hacerle caso, porque el diablo no te manda a trabajar en un momento donde Dios te permite. Él te manda a trabajar donde Dios te ha dicho que no lo debes hacer. Y es una estrategia que Él tiene para evitar sofocarnos, para ahogarnos, mis queridos hermanos, y evitar que nosotros le demos la honra y la gloria al Señor. Y ahora el enemigo sigue ahora, hermanos, con otra estrategia. Vayamos, cuando llegó la plaga de las moscas, en el capítulo 8 del libro de Éxodo y el versículo 25. Cuando ya llegó la plaga de las moscas, miren ustedes, por favor, Éxodo capítulo 8, versículo 25. Dice así: entonces el faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: mire usted, andad, ofrecer sacrificio a vuestro Dios. Está negociando, ya les está dando permiso para que los israelitas vayan, pero vayan a adorar a Dios. ¿A dónde? Dentro del país.
Miren ustedes qué interesante. Viene el faraón y le dice a los israelitas: van a ir a adorar. El Señor comienza a derramar las plagas. El Señor comienza a presionar al faraón para que deje ir a los israelitas. Y entonces le había dicho el Señor a Moisés y a Aarón que tenían que ir al desierto y tenían que ir desde que salieran de Egipto 3 días de camino, y allá en el desierto le iban a rendir culto al Señor. Y viene faraón y le dice a Moisés y a Aarón: vayan, adoren a Dios, les voy a dar permiso que lo hagan, pero háganlo dentro del país. Y cuando nosotros hablamos de Egipto, estamos hablando de un simbolismo del mundo. Lo que le está diciendo Faraón a los israelitas es: adoren aquí a Dios, pero siempre permanezcan en el mundo, siempre estén dentro del país. Siempre, dice, la estrategia de Satanás es decirle a la persona: no te comprometas tanto, porque vean ustedes lo que dice el versículo 26, cómo responde Moisés. Moisés respondió: no conviene que hagamos así. ¿Por qué ofreceríamos a Jehová nuestro Dios lo que es abominación para los egipcios? Si sacrificáramos lo que es abominación para los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Iremos por el desierto 3 días de camino y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios como Él nos diga. Dijo el faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí, dijo él. Está negociando la salida, tiene una estrategia definida. Te voy a permitir que vayas, pero no vayas más allá. Yo te tengo que tener a la vista, no te quiero perder de vista. No te vayas fuera del país, adora a tu Dios aquí, yo no te quiero perder de vista. Es como quien dice: tú me perteneces a mí, te voy a dar ciertas libertades para que adores a Dios, pero ten en cuenta que yo no te estoy soltando absolutamente. Hermanos queridos, esa ha sido una de las estrategias más tremendas que el diablo ha tenido en toda la historia para retener al ser humano, para que no adore al Señor. La palabra de Dios dice que el Señor no comparte su gloria con nadie. La palabra de Dios en el libro de Mateo, en el capítulo 12, dice: el que no es conmigo, dice el Señor, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama, dice el Señor. No comparto mi gloria con nadie. Dame, hijo mío, tu corazón, dice el Señor. Dame, hijo mío, tu mente, tu alma. Dame, hijo mío, todo tu ser, espíritu, alma, cuerpo, todo debe ser del Señor. No debemos de negociar nada. No tenemos por qué entrar en negociación con el enemigo. Aarón y Moisés lo sabían muy bien. No podemos hacer esto, faraón. Cuánto quisiéramos complacerte, pero es menester complacer a Dios antes que a los hombres, dijeron ellos. Vamos a ir al desierto, y si tú no nos dejas ir como Jehová ha mandado, entonces de aquí no nos movemos, dijo Moisés y Aarón. No podemos hacer esto. Mis queridos hermanos, a todos los que hemos llegado a la iglesia, a todos los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, aquellos que se van a bautizar esta semana, los que se van a bautizar hoy, los que se bautizaron ayer, los que tienen ese deseo profundo de poder entrar en ese convenio espiritual y poderoso con Cristo, sin lugar a duda, Satanás estará también tirándoles una red, una trampa. El Señor quiere de ti y quiere de mí todo o nada, dice el Señor. Mi gloria no la comparto con nadie. No se podía complacer a Dios y también complacer a ¿quién? A Faraón. Se tenía que complacer solamente a Dios, porque para Él es toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. No podemos negociar con Él.
No es permitido negociar con el enemigo. No podemos estar en la iglesia y a la vez en el mundo también. Debemos de salir del mundo. El Señor dijo allá en el libro de San Juan a los discípulos: estáis en el mundo, pero no sois del mundo, dijo el Señor, porque Él no quiere entrar en negociación con nadie. La tercera estrategia de Faraón, de Satanás, está en el capítulo 10. Ya cuando llegaron las plagas de langosta, se sintió más presionado. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 10, mire qué estrategia más interesante del enemigo. Llamaron pues, estoy leyendo Éxodo capítulo 10, versículo 8. Llamaron pues de nuevo a Moisés y a Aarón ante el Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. Y el Faraón pregunta: ¿quiénes son los que han de ir? Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños, hemos de ir con nuestros viejos, hemos de ir con nuestros hijos, hemos de ir con nuestras hijas, hemos de ir con nuestras ovejas, hemos de ir con nuestras vacas, hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él dijo: así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vosotros. No será así. Id ahora vosotros los hombres y servid a Jehová, pues esto es lo que habéis pedido. Y los echaron de la presencia del Faraón. Mire qué interesante, ¿no? Cuando una persona, cuando un padre y una madre llega a Cristo, y ya cuando el diablo ya está perdiendo la batalla en el corazón del padre, en el corazón de la madre, Satanás dice al final de tanta oración, de tanto estudio de Biblia, de tanta persuasión, de tanto llamado, de tantas campañas, y entonces la persona adulta dice: está bien, voy a aceptar, y el diablo le dice: está bien, vete tú, pero déjame al niño aquí. Yo te doy permiso que te vayas tú, papá, que vayas tú, mamá, pero a tus hijos no, tus hijos deben de quedar aquí. Esa es una estrategia tremendamente, hermano, poderosa del enemigo. El diablo siempre quiere que tú estés en la iglesia, pero que tus hijos estén por otro lado. Jamás él quiere que toda la familia esté dentro de la iglesia. Él siempre quiere tener parte de ti. ¿Usted sabe qué significa? Algunos de ustedes han llegado a este país como inmigrantes. Han llegado a este país quizá con luchas, con sueños. Hay muchas personas que dejan a sus hijos en sus países y vienen aquí buscando la manera en cómo tratar de ayudar a sus hijos. Pero solo ustedes saben lo que sufren a la distancia al tener a sus hijos. El enemigo lo sabe. Y él sabe que donde está un niño, donde está un joven, está también el corazón de ¿quién? El corazón del padre también. Y mis queridos hermanos, hoy en día los padres sufren al ver a sus hijos fuera de la iglesia. Ellos están aquí batallando. Puede ser tú el que está batallando ahora. Estás aquí y miras con tristeza a tu hijo que se está involucrando en situaciones difíciles, en droga, en alcohol, en vagancia, en cosas que lo van a llevar a la destrucción. El enemigo está trabajando fuerte. Tú debes de abrir los ojos. Debes de saber que en algún momento entraste en alguna negociación con el enemigo. Estás aquí tú, pero tus hijos están allá. Y esa es una estrategia del diablo. Vayan, adoren ustedes, pero a los niños déjenmelos aquí, dijo Satanás. ¿Y cómo respondió Moisés ahí? Dijo él: no, dijo Moisés, yo no puedo dejar a mis hijos, dijo él. Y cuando Moisés le dijo a los israelitas: ¿qué dicen ustedes? Faraón nos da permiso a usted, papá y mamá, y nuestros niños, y los israelitas dijeron: morimos aquí, pero nuestros hijos tienen que ir con nosotros también. Toda la familia. ¿Cuántos quieren tener a sus hijos del reino de los cielos? ¿Cuántos quisieran que sus hijos estén aquí? Ustedes deben de entender, igual que este servidor, mis queridos hermanos, que el diablo de alguna manera tiene una estrategia para retener a nuestros hijos fuera de la iglesia. Pero no solamente eso, él sigue trabajando. Y cuando ya llegaron las plagas de las tinieblas, en el capítulo 10 y el versículo 24, por favor lea conmigo. Capítulo 10, versículo 24 dice de la siguiente manera: entonces, cuando ya llegó la plaga de las tinieblas, entonces el faraón hizo llamar a Moisés y dijo: y serví a Jehová,
Que solamente queden, ¿qué, hermanos? Que solamente queden vuestras ovejas, vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Qué tremendo, ¿verdad? Él nunca se cansa. Llegó el momento que dijo: ya perdí el corazón de este padre, se fue con Jesús. Ya perdí el corazón de esta madre, se fue con Jesús. Lucharon por sus hijos y ahí va toda la familia. Pero no estoy dispuesto a perderlo todo, dice Satanás. Déjame las vacas, déjame las ovejas, déjame tus bienes, déjame todo lo que tienes. Mis queridos hermanos, eso es como cuando el enemigo te dice: vete a la iglesia, vete con tus hijos, pero por favor, no me des ni un solo dólar, ni de ofrenda, ni de diezmo, porque yo no voy a permitir que me estés financiando el avance de lo que yo tanto odio. ¿Usted está entendiendo eso? Los bienes con que iban a ir, vayan a adorar a Dios con las manos con las manos vacías. Cuando Jehová Dios había dicho: nadie tiene que venir aquí con las manos vacías, había dicho el Señor. ¿Entiende usted eso, hermano? ¿Me está captando lo que el enemigo dijo ahí? Y mire cómo respondió Moisés ahí. En el versículo número 25, Moisés respondió: tú nos darás los animales para los sacrificios y holocaustos que ofreceremos a Jehová nuestro Dios. Y nuestro ganado irá también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de él hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. ¿Captó eso, hermano? ¿Qué dice el Señor? Quiero de ti todo o nada. Dice el Señor: quiero tu casa, quiero tus bienes, quiero tus hijos, quiero tu corazón, quiero tu vida. Cada centímetro de tierra donde tú vives lo quiero bendecir, lo quiero prosperar, lo quiero cuidar. Entrégate totalmente a mí, dice el Señor, que yo estaré dispuesto a cuidarte, estaré dispuesto a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quieren ustedes ser abarcados en esa linda promesa? ¿Quieren ustedes consagrar a la familia, consagrar a los hijos, consagrar sus bienes, consagrar sus negocios, consagrar su empleo, consagrar todo para que Jehová no lo toque, para que el diablo no lo toque? La Biblia dice, hermano, que cuando había tinieblas en Egipto, en la casa de los israelitas había ¿qué? Había luz. Y mientras las fuentes de agua de los egipcios estaba como sangre, era sangre, en la casa de los israelitas había agua cristalina. Ellos siempre fueron protegidos por el Señor, porque las promesas de Dios son fieles, eternas y verdaderas. Debemos de creer a Él, pero usted nunca debe de entrar en negociación con el enemigo. Jamás usted debe de creer, mis queridos hermanos, que estando en el mundo y en la iglesia, usted está bien. Es una estrategia del enemigo. Cuando una persona está en la iglesia, pero también participa del mundo, está enredado en la primera estrategia del enemigo. Adora a Dios, pero también continúa en el mundo. Cuando tú estás aquí y tus hijos están por otro lado, el enemigo está trabajando tirando su red ahí. Cuando tú vienes a la iglesia y tú no eres fiel en devolver los diezmos, las ofrendas, en tratar de ver cómo se desarrolla la obra aquí en tu iglesia, has caído también en una red del enemigo. La palabra del Señor, Moisés le dijo ahí al faraón: ninguna pezuña de nuestros animales te daremos a ti, porque todo le pertenece a Jehová nuestro Dios. Amén. Y ahora yo quiero concluir con lo que dice el capítulo número 12, porque la palabra de Dios es maravillosa. Éxodo capítulo 12 dice así, el versículo 31, dice la palabra del Señor: e hizo llamar a Moisés, el faraón, ¿verdad? E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, ¿cómo les dijo? Salid
de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id a servir a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme, dijo Faraón, también a mí. ¿De quién es la victoria al final, hermano? De Dios es la victoria, hermanos. Dios siempre tiene la victoria. La palabra de Dios en Apocalipsis dice que salió venciendo para vencer. Él es el primero y el último, el que estuvo muerto y ahora vive. La roca que sale el agua cristalina de vida eterna, donde el creyente cuando cree y bebe de esa agua, corren en su interior ríos de agua viva. Dios es poderoso en batalla. No existe ninguna guerra que Él no haya ganado. Y aunque muchas veces pareciera que estamos perdiendo la batalla, es cuando más cerca estamos de la victoria. No debemos de desconfiar. Al final, el Señor sacó con mano poderosa a los israelitas. Y dice el versículo 40 del capítulo 12, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue de 430 años. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, ellos pudieron salir. Y mire qué interesante, hermano, lo que dice el capítulo 14 o el capítulo 13 y el versículo 20. Éxodo capítulo 13 y versículo 20. Partieron de Sucot y acamparon en Etán, a la entrada del desierto. Jehová, como dice, iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlo, a fin de que anduvieran de día y de noche. Nunca se apartó del pueblo la columna durante el día, ni, dice, durante la noche el fuego siempre estaba. Qué hermosa la palabra del Señor. Yo quiero decirte esta noche, mis queridos hermanos, nosotros cuando empezamos a estudiar la Biblia, cuando empezamos a orar, cuando empezamos a atender los mensajes de Dios, usted se va a encontrar hasta con su propia familia, que va a ser su obstáculo más grande para que usted venga a Cristo. Y atienda esto: las personas que hacen sufrir más a otra persona no son las personas que usted no conoce, ni siquiera son las personas que están más lejos. Quienes la hacen sufrir a usted más son las personas que están más cerca. Son las personas que están más cerca. Cuando Jesucristo fue al río Jordán para bautizarse, su propio primo hermano, llamado Juan el Bautista, cuando usted lee Mateo capítulo 3, dice que Jesucristo caminó 96 kilómetros desde Galilea hasta el Jordán. Hay una distancia de 96 kilómetros. Y en ese tiempo, hermanos queridos, la gente de clase alta se trasladaba en camellos, la gente de clase media en caballos, y la tercera clase caminando. Y la única vez que yo sepa que Jesús se montó en un pollino fue prestado. ¿Recuerdan? Jesús caminó 96 kilómetros de Galilea al Jordán. Y después de haber atravesado todo ese desierto, cansado, sudado, polvoriento sus pies, mira a Juan el Bautista. Todavía Juan lo identifica y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y llega Jesús y se coloca en el río y le dice: bautízame. Y le dice su propio primo hermano: no. Y la Biblia dice claramente, y Juan se oponía. Juan se oponía al bautismo de Cristo. Tu propio amigo se puede oponer, tu propia madre se puede oponer, tu propio padre se puede oponer, tu propia familia se puede oponer. Una vez yo estaba bautizando a una señora, y después que la bauticé a esa señora, afuera, el esposo llegó, afuera en el parqueo, en el patio de la iglesia, llegó ahí y llegó con una patrulla queriéndome echar preso a mí, porque había bautizado a la señora. Hermano, yo no
no sé si tú ya te bautizaste o no te has bautizado. Yo no sé si has entrado a negociación con el enemigo como persona. No sé, pero yo quiero decirte esta noche que si ya empezaste a estudiar la Biblia, si ya empezaste a orar, si ya empezaste a venir aquí, si ya ahora el Espíritu Santo no te deja en paz, yo te quiero decir algo esta noche, hermano. El enemigo está enojado contigo. Y él, y tú y él, se han ahora tramado en una cruenta lucha, en una cruenta guerra. Pero yo quiero decirte esta noche en el nombre de Jesús que la victoria es segura en Jesús. La victoria es segura. Esta noche tenemos a esta linda pareja, el hermano Felipe y la hermana Rosa. Así es. Ellos han venido aquí, hermanos, para confesar públicamente que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ellos han creído al Evangelio. Ellos han vencido. Y el Cordero de Dios es el quien es glorificado en esta noche. Vamos a orar. Apreciada hermana Rosa y hermano Felipe, por haber creído el Evangelio, por haber aceptado a Cristo como su Salvador personal, por estar aquí ahora confesando públicamente ese amor por Jesús. El pastor Rojas les bautiza para el perdón de sus pecados y para la vida eterna, en el nombre de Jehová el Padre, en el nombre de Jesucristo su Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Amén. Esta noche, hermanos queridos, el enemigo tiene una estrategia trazada para evitar tu salida del Egipto moderno y tu ingreso a la Canaán celestial. Es una lucha titánica, enorme, fuerte, mis queridos hermanos. Hay mucha gente que batalla, que lucha y no se da cuenta que su lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades de las tinieblas. ¿Han leído ese texto? Efesios capítulo 6, versículos del 6 al 12. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades de las tinieblas. Cuando un hermano está con la Biblia en su mano y está dando un estudio bíblico, en ese momento está en una guerra tremenda. En ese momento, mis queridos hermanos, está Cristo por un lado tratando de tocar el corazón de la persona, pero Satanás por otro lado endureciendo el corazón de ellos. Esta noche, tanto como Felipe y Rosa han aceptado el mensaje, han creído y por eso comparten su testimonio públicamente esta noche. Yo pregunto aquí, mientras presenciamos el bautismo, queremos que las personas que están aquí también se puedan preparar para ese maravilloso momento del bautismo. Vamos a presenciar el bautismo de Rosa. Gloria sea al Señor, hermanos. Jesús le dijo a Nicodemo: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Pero ahí está Felipe y Rosa, entrando al reino de Dios. Entrando al reino de Dios. Felicidades, hermanos. Felicidades. Esta noche quiero orar de forma muy especial. Si hay alguna persona aquí que quisiera que oráramos por ella en esta cruenta lucha que tiene ahora mismo. El enemigo quiere impedir que usted tenga ese final feliz con Jesús por la eternidad. Pero esta noche vamos a orar por ti. Le vamos a pedir al Señor que te ayude, que te dé fuerza, que te dé fe, que te dé ánimo a no perder esta batalla, a no perder esta lucha. ¿Hay alguna persona por la cual te vamos a orar esta noche? Si hay alguna persona, nosotros hemos estado orando por varias personas que están estudiando la Biblia y estoy seguro que el Señor tendrá la victoria así como lo tuvo en el tiempo de Israel. Él sigue teniendo grandes victorias hoy en día. ¿Hay alguien aquí por el cual debemos orar? ¿Hay algún padre que sufre porque sus hijos están fuera de la iglesia?
pero quisiera que oráramos por él, por ella, para que el Señor bendiga a sus hijos. ¿Hay alguien que quiere estar en pie, por favor? Esos lindos padres que saben que tienen hijos por el cual sufren. Hermanos, nuestros hijos son muy importantes para nosotros, por supuesto, pero el enemigo se ensaña con ellos. Por favor, hermanos, el enemigo es astuto. Él le dijo a Moisés: si quieren ir a la iglesia, vayan ustedes, pero a tus niños me los dejan. ¿Entiendes? Es tremendo, es tremendo. Satanás sabe que amamos a nuestros hijos y los queremos tener aquí en la iglesia también. Y él le dijo a Moisés: vayan todos los adultos al culto, vayan a cantar a Dios y a adorar a Dios, todos ustedes los adultos, pero a los niños, a los jóvenes, me los dejan aquí, ellos me pertenecen. Yo no sé si hay alguna persona aquí que ha estado viniendo a la iglesia, pero está atrapado en la otra estrategia de Satanás. Vete con tus hijos a la iglesia y vete tú también, está bien, pero no des ni diezmos ni ofrendas a la iglesia. No lo des. Esa es otra estrategia de la Biblia. Vayan ustedes, pero no financien la obra de Dios, porque así avanza más la obra del Señor. Pero esta noche queremos hacer pacto con Jesús, amén. ¿Queremos hacer pacto con Él, hermanos? Okay. ¿Hay alguna persona aquí que no haya sido bautizada y está sentadita? Yo quiero orar de forma especial por ella esta noche. ¿Puede levantar su mano para orar por esa persona? Si hay alguna acá, hermana, que Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermana. Eres muy especial para el Señor. ¿Está bien? No viniste por casualidad. Le perteneces a Jesús por creación y por redención. Dios está obrando en tu corazón y en tu vida. Algo grande va a ocurrir contigo. No te preocupes. El Señor tiene planes maravillosos. Solo cree a la palabra, nada más. ¿Hay alguna otra persona además de ella por la cual? Ok, hija. Dios te bendiga. Dios te guarde también a ti. El Señor cuida de ti todos los días. Está pendiente de tu acostar y levantar. Que el Señor te bendiga y te guarde. ¿Hay alguna otra persona que no haya sido bautizada, pero que esta noche, hermana, Dios te bendiga? Por favor, tengan la amabilidad de ponerse de pie. Yo quiero tener una oración muy especial por ustedes también. ¿Quieren ponerse de pie, por favor, las hermanas que levantaron su mano? Gracias, muy amable, hermanos. Dios les bendiga. Estas son personas que le pertenecen al Señor también. Hermanos, yo voy a orar para concluir esta noche. Voy a orar. Voy a pedirles que cierren sus ojos. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por este lindo privilegio que tenemos esta noche de desenmascarar al enemigo de su forma estratégica que trabaja para hacernos daños, causarnos dolor, tristeza y llanto, para separarnos de nuestra familia, nuestros seres queridos. Pero Padre, en el nombre de Jesús oramos esta noche. Hemos creído, Padre, que tú eres un guerrero que nunca ha perdido una sola batalla. Y aun cuando parecía, oh Dios, que había sido sepultado, la muerte no te pudo retener. En victoria te levantaste del sepulcro y pudiste pronunciar: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Gracias, porque Jesús, nuestro Rey, amo y Señor, es todopoderoso. En Él estamos depositando en sus manos a las personas que están aquí, que todavía no han aceptado a Cristo como su Salvador y no lo han confesado a través del bautismo. Ponemos en tus manos a estas hermanas y hermanos, Señor. Por favor, bautízalas con el Espíritu Santo, capacítalas, convéncelas de la justicia, pecado y juicio, y que durante esta semana nadie les haga desistir de la obra que el Espíritu Santo ha empezado a hacer en sus vidas. También aquí al altar han llegado padres, hermanos, que sufren porque sus hijos están fuera de la iglesia. Querido Padre, por favor,
Sé que el enemigo está trabajando fuertemente para separarlos eternamente, pero en el nombre de Jesús te pedimos que esos jóvenes, que esos hijos sean tocados con el poder de tu Espíritu Santo y vengan a tu santa presencia. Depositamos a estos padres en tus brazos de amor y a sus hijos también, para que el Espíritu Santo trabaje hasta verte venir en gloria a esta tierra, en el corazón de cada uno de ellos. Gracias, querido Padre, por escucharnos y bendecirnos, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Pueden sentarse. Le agradecemos